y voy a iniciar. Voy a ir avanzando, tú me dices nomás, avance y yo voy avanzando. Bueno, Ya, perfecto. Entonces, la siguiente, porfa, Natalia. Ya, vamos a empezar con el tema más grueso y digamos que el más relevante para todos y todas en esta materia, como es la carrera funcionaria que está conceptualizada en la ley 18.884, que actualmente es el decreto ley 29 del año 2005, que refundió el texto, ¿no es cierto?, de diversas modificaciones anteriores a esa fecha que se le habían hecho a la ley 18.884, conocida como Estatuto Administrativo. Como dato aparte, en Chile hemos tenido 8 estatutos, ¿ah? Así que esto viene siendo de larga data, y generalmente con una adscripción al régimen estatutario. El régimen estatutario significa que nos diferenciamos del derecho laboral común de cualquier otro trabajador o trabajadora. Y como funcionarios públicos tenemos una propia normativa que nos regula en la materia de nuestro empleo con el Estado. ¿Esto por qué? Fundamentalmente porque la labor que realizamos no es la misma que un trabajo común. No quiero con esto que suene a denostar otros trabajos, sino que la responsabilidad que recae sobre nosotros es muy diferente a la de otro trabajador del sector privado, por ejemplo, en el que obedece a un interés de un particular para un interés, ¿no es cierto?, también determinado por el negocio, la empresa para la cual trabaja. No así el funcionario público, que trabaja para el Estado que debe velar por el bienestar de todos y todas los habitantes de, en este caso, nuestro país. Por lo tanto, en sí la naturaleza, ¿no es cierto?, de la función pública es muy diferente a la de cualquier otro trabajo en el sector privado. Dicho eso, además tenemos que considerar que la carrera funcionaria es un elemento fundamental de los regímenes estatutarios, que no son propios solamente de Chile. Chile lo copió en su época del derecho europeo, básicamente el francés y el español, que también se rigen por este sistema estatutario, a diferencia del mundo anglosajón, que considera otros elementos llamados el job position o posición de trabajo. Es decir, el mundo anglosajón pondera al trabajo en el sector público de la misma manera que en el sector privado. Ahí hay otra mirada. La mirada del régimen estatutario es considerar que el servicio público es una forma de vida, es decir, forma parte de una vocación, por un lado, y por otra, de una forma de ver la vida al servicio de la comunidad. Esto que estoy diciendo es súper relevante para poder, ¿no es cierto?, entender el por qué nos diferenciamos del trabajo que está establecido y sus reglas en el Código del Trabajo, por ejemplo, y estamos abocados a crear o fundamentar un nuevo modelo de empleo público dentro del régimen estatutario, no cambiándonos al régimen del job position que les acabo de señalar, del Código del Trabajo, en otras palabras. Es la propuesta que nosotros llegamos a esta conclusión. Ustedes podrían decir, no, mira, a nosotros nos acomoda la otra versión, la otra mirada. Bueno, lo podemos ir discutiendo, pero también aquí, de aquí en adelante les voy a tratar de fundamentar por qué para nosotros es relevante mantener un régimen estatutario y no cambiarnos hacia las normas comunes del derecho laboral. El régimen estatutario actual plantea que la... No, atrás por favor. Plantea que el régimen, que la carrera funcionaria es un sistema integral de regulación del empleo público aplicable al personal titular de planta. Con eso, olvídense todas las contratas y por supuesto los honorarios y toda otra figura similar, quedamos fuera de la aplicación de la carrera funcionaria. Lo que ha ocurrido en la historia es que se ha ido modelando lo que existe para podernos aplicar a las contratas que en definitiva nos hemos convertido, de hecho, en empleos de carácter permanente y no transitorio, no obstante que la definición de la contrata es la transitoriedad. Por lo tanto, a fuerza de los hechos, se nos aplica un modelo sui generis de carrera funcionaria que vamos a ir viendo en la crítica. Este sistema está fundado en principios jerárquicos, profesionales y técnicos que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso
la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y de la antigüedad. O sea, esto es conocido por ustedes, esto es lo que hoy día hay. Y nosotros empezamos, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Después me voy a ir para el lado de la propuesta. La siguiente, Nati, por favor. Las críticas respecto de lo que hoy día tenemos, fundamentalmente son las siguientes. Primero, ¿no es cierto?, parte de la distinción entre cargo de planta y de contrata. El primero de carácter permanente y el segundo transitorio. Por tanto, solo se aplica a la planta que según el propio estatuto debería tener una proporción, en su artículo 10 lo señala, de 80 a 20 en relación a la contrata. Dicha proporción es prácticamente inversa en la práctica, en la realidad, tendiendo a la extinción de cargos de planta, ya sea en forma directa, eliminándolos, o indirecta, al no ocupar las vacantes que se encuentran disponibles en los diversos servicios. No se actualizan los grados, como tampoco se aumentan los cargos en relación a las necesidades reales de los servicios que corresponden. Resultando entonces una carrera funcionaria aplicable a una minoría, y que da cuenta solamente de la estabilidad para esta minoría, porque casi ninguno de los otros elementos que vamos a ver que integran esta carrera, el ascenso, la capacitación, las calificaciones en relación a la antigüedad y el mérito, ni siquiera se aplican a la misma gente que está en planta, ¿ya? Porque hay una inercia, ¿ya? Se congeló esta carrera funcionaria en la práctica. Siguiente, para otras críticas que hacemos al respecto. Los principios referidos están quedando obsoletos, como el principio, ¿no es cierto?, jerárquico, ¿ya? O son insuficientes o están implícitos, como lo de profesional o técnico, en otros elementos, atendiendo a la naturaleza del ejercicio actual de la función pública en nuestro siglo, en que dichos conceptos dan cuenta de un paradigma que hoy está cambiando hacia la horizontalidad más que la verticalidad, y fomentando el trabajo en equipo, ¿ya? O la verticalidad basada en la retroalimentación de los de arriba con los demás abajo, y en el cual el profesionalismo y el conocimiento técnico es una condición hoy día esencial para cumplir con la función pública. Por lo tanto, estos principios que están allí son desplazados en su rango de principio por otros que vamos a ir viendo, como la probidad, la transparencia, la igualdad de género, el trabajo decente, la dignidad, etc. Siguiente. También, otra crítica que podemos hacer a este concepto. El sistema en la práctica no garantiza lo que describe, ya lo vimos, con mucho lo permite o establece herramientas básicas o débiles a su respecto. Por ejemplo, en materia de igualdad en el ingreso, los concursos son concursos oportunistas y sesgados, o simplemente a la medida de tal o cual, avalados por ausencia o vacíos normativos. Pues véanlo en su propio servicio. O en su defecto, encasillamientos cuando se amplían las plantas, o al aumentarla, situación a la que logran arribar solo servicios de gran dotación, como el caso de gendarmería, o de relevancia estratégica, como el servicio de impuestos internos, o también los servicios de salud en sentido amplio. Y siempre mediando el esfuerzo de los gremios respectivos, porque no se lograrían aumentos de planta, ni mucho menos si no fuera por esta permanente lucha sindical. La dignidad de la función pública en relación a la conducta nada más, ¿ya?, del funcionario, a través de los denominados códigos de ética que han sido impulsados por el servicio civil y en estricta relación con el control interno, ¿ya? Llámese el autocontrol, el control jerárquico o el control legal. Y en este punto para nosotros, ¿no es cierto?, debería enfatizarse hoy en día no solo esta temática en la dignidad funcionaria, sino que el acoso y el maltrato, tanto interno como también externo, y a su vez, ¿no es cierto?, el horizontal y vertical, como también el externo que proviene de los propios usuarios, porque existe maltrato desde los usuarios. Si no, pregúntenle a servicios como el IPS, donde es cotidiana la incomprensión de la comunidad frente al quehacer que realizan estos funcionarios. Entonces creemos que aquí faltan elementos que deben ser considerados en este concepto de carrera funcionaria, primero que nada. Siguiente. Respecto de la capacitación, bueno, solo de carácter complementario, no hay una capacitación que sea algo
fundamental, por decirlo de alguna manera. Y no es una deformación propiamente, porque no considera posgrados la capacitación que nos otorga. Y condicionado a concursar por los fondos disponibles. En algunos servicios es muy escasa la capacitación y en otros está solo enfocada a los estamentos administrativos y técnicos. Respecto del ascenso, en la planta solo se produce existiendo vacantes, ¿ya? En ocasión de que alguien jubile, lamentablemente fallezca o renuncie. Y en los casos de plantas profesionales y técnicas, siempre que la autoridad superior del servicio decida aplicar la promoción o el concurso, cuando corresponda existiendo vacante. La estabilidad en el empleo. En este concepto viene siendo la gran ganada de la planta, la estabilidad. Los que hoy tienen planta, esa es su gran ganada. No más que eso ya es bastante, pero no los otros elementos, eso quiero decir. Que no implica ser intocable o ajeno al despido, ojo, sino solo que el despido, debe ser fundado en un procedimiento administrativo disciplinario que concluye en la determinación de responsabilidad administrativa y que tal amerite la destitución. Entonces, la estabilidad propia de la planta es eso. Pero, como lo dijimos anteriormente, la carrera funcionaria, aún para la gente de planta, solo se convirtió en estabilidad, porque en carrera propiamente, con los otros elementos que vimos, como por ejemplo la promoción o el ascenso, casi se eterniza en lo que obtuvo como grado inicial. En muy raros casos van subiendo y después de mucho tiempo. Siguiente, porque no sé si me queda un elemento más. Sí, bueno, la objetividad de las calificaciones. ¿A qué se refiere esto? En este aspecto es cuestionable el propio sistema de calificación implementado, que contiene numerosos elementos subjetivos, ¿ya? En directa contradicción con la garantía de la objetividad que dice tener. Su valor como instrumento en sí también es más que dudoso, ya que no incide necesariamente en la oportunidad o en el acceso a la capacitación, ni siquiera al ascenso. No se condice con la antigüedad ni el mérito, ¿ya? Dos conceptos por lo demás muy alejados de ser determinantes a la hora de considerar la hoja de vida del funcionario. Por ejemplo, ¿qué más claridad? Cuando echaron a la gente, cuando la echan. ¿De qué sirve que estaba en lista 1? ¿De qué sirve que tal o cual cosa? O sea, el hecho de que te echen ocurre igual, sin perjuicio que la persona vaya a reclamar a otras entidades, la Contraloría o los tribunales, pero en directa aplicación del estatuto no se respeta. Entonces, ahí nos debemos preguntar, ¿vamos a seguir hablando de calificar, como en el colegio, o empezar a hablar de verificar cumplimiento eficiente y eficaz, que deberían ser los conceptos que deberíamos estar considerando hoy en día? Siguiente. Como se señaló al inicio, ¿no es cierto?, nada de lo anterior aplica a las contratas u otras modalidades de contratación como los honorarios y los trabajadores adscritos al Código del Trabajo, salvo por el peso de los hechos, como dije, ya que considerando que más del 70% de la dotación de los servicios públicos del Estado está a contrata o en las demás modalidades, y además permanecen en tal carácter durante décadas, en muchos casos, se han ido desarrollando con menor o mayor acierto herramientas que hacen extensiva la carrera funcionaria a dichas contrataciones, pero claramente manteniendo las mismas debilidades que tienen y agravadas por la ausencia de una de sus garantías. ¿Cuál? La estabilidad en el empleo. Aunque desde el año 2013 se ha iniciado una lenta judicialización del conflicto, con jurisprudencia favorable a los funcionarios del Estado, pero que en ningún caso constituye una solución a la problemática existente. Porque, como les digo, ocurre que la persona pueda posteriormente reclamar, y en la mayoría de los casos actualmente pueda obtener en su beneficio, eso no quiere decir que esa sea la mejor posibilidad, la mejor solución a la problemática. La solución es que modifiquemos en lo pertinente el estatuto administrativo. Creo que hasta ahí estaban las críticas, pero veamos la siguiente porque exactamente. Entonces ahora, Nati, te pido el esfuerzo, porfa, de ir a la primera lámina, porque nos vamos a pasar al otro lado de la lámina a la propuesta. A la inicial, ¿te refieres, Exacto. cierto? Ya. Para atrás nomás. Para atrás. Ahí. Una más. Acá.
Ahí, perfecto. La siguiente, quedamos en el título. La siguiente. Ahí, ahí. Ya. Entonces, dadas nuestras vistas estas críticas que hicimos, ¿no es cierto?, en virtud del concepto que ustedes están viendo ahora de la carrera funcionaria, la propuesta que hacemos es la siguiente, que está para este otro lado. Mantenemos, ¿no es cierto?, que esta carrera debe ser un sistema integral, ¿no?, que debe abarcar todos los elementos y para todos, ¿no?, aunque lo integral es diferente a lo universal. Por eso es que nosotros agregamos acá el concepto universal, ¿no?, aplicable a todo el personal, aquí viene el cambio, que cumpla una función o empleo público en carácter de dotación permanente, fundado en principios de probidad, transparencia, trabajo decente e igualdad. Eliminamos el principio jerárquico y profesional y técnico por las razones ya dichas, garantizando el ingreso en base al resultado, y esta es la parte que les voy a explicar, de la etapa de prueba, no confundir con lo que hoy día hay como etapa de prueba en el estatuto, que además no se aplica, la dignidad de la función o empleo público, la capacitación e innovación, en amarillo es lo que agregamos, la equidad de género, la estabilidad en el empleo, el ascenso, la objetividad en el cumplimiento de las funciones y el egreso en razón de la antigüedad y el mérito. El egreso, compañero y compañera, hoy día no está contemplado en el estatuto. Por lo tanto, vamos ahora a aclarar qué quisimos decir con cada uno de estos términos que estamos introduciendo en la propuesta. Siguiente. Porfa, siguiente. Dame un segundo que se no avanza. Bien. Ese es, parece. Ese Sí. es. Perfecto. Entonces, como les decía, agregamos el concepto de universal, con la finalidad de que este régimen sea aplicable a todos y todas quienes trabajen en la administración del Estado, ¿no?, realizando funciones de carácter permanente y propias de la función pública, sin perjuicio de algunos estatutos complementarios que hoy día preexisten, ¿no es cierto?, o que sean necesarios en tanto la naturaleza especial o diferenciada de la respectiva función pública del servicio. Distinguimos entre función pública y empleo público, nada más que para tener una idea orgánica del tema, no es que estemos distinguiendo por otra naturaleza, circunscribiendo la función a aquellos que trabajan en el quehacer propio del servicio público que entrega la institución respectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos que realizan lo que hoy día le llaman el giro del negocio, ¿ya? Por ejemplo, en mi servicio, la Comisión Nacional de Riego, lo que realizamos, ejercemos la función pública propiamente, somos aquellos que estamos adscritos al Departamento de Fomento o a la División de Estudio y Programa, ¿ya? Ingenieros, abogados, agrónomos, etc. En el caso del empleo público, tenemos otra cantidad importante de trabajadores que están contratados para realizar funciones que no dicen relación con la función pública propiamente, ese giro, digamos, como le llaman ahora, que a mí no me gusta el término, el giro del negocio, pero que cumplen labores esenciales que sin ello no se podría realizar la función pública. Ejemplo, en mi servicio, los que están contratados en el Departamento de Administración y Finanzas, los que están contratados en el área que yo le llamo de computines, ¿no es cierto?, los informáticos, que hoy día cada vez tienen más relevancia, también aquellos que están realizando labores en el área administrativa y en el área auxiliar. A eso me refiero con esta distinción, a la naturaleza de la función que realiza, nada más. Entonces, aquí ya lo expliqué. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí entendemos por dotación permanente, ojo, todo funcionario o funcionaria, ya sea funcionario o empleado, como la distinción que hicimos, que transcurrido los 2 años de su periodo de prueba obligatorio, desde su contratación, ha pasado a tener el carácter de permanente, habida cuenta del cumplimiento satisfactorio de dicho periodo, en forma automática, cumplido con lo que acabo de decir. Se elimina el concepto
de plantas, contratas y todo lo que existe hasta ahora. Porque uno entra al servicio público a este periodo de prueba de 2 años, cumplido, formas parte de la dotación permanente, sin necesidad de ley alguna, o de ampliación de cupo, o de negociación con la DIPRES, etcétera, etcétera. Es decir, la planificación de cada servicio debe ser de tal forma que aquellos que ha contratado a prueba tenga considerado que después de 2 años que estas personas cumplan satisfactoriamente con ese periodo a prueba, en forma automática pasan a tener estabilidad en el empleo, es decir, pasan a ser dotación permanente y todo lo que lleva consigo lo que vamos a ver más adelante, la carrera funcional. Ese es el primer elemento que metemos acá. Como norma transitoria, todo quien se encontrare actualmente en planta, contrata u otra modalidad, realizando funciones o empleos propios del quehacer, ¿no es cierto?, o del apoyo necesario del servicio, y que haya cumplido más de 2 años desde su contratación, se entenderá que es dotación permanente. Esto sería como el sueño del pibe, ¿no es cierto?, la norma transitoria dentro de esta ley que establecería el nuevo estatuto administrativo. Tiene que hacerse cargo de la situación actual. Por lo tanto, todos aquellos, por ejemplo, yo soy contrata, llevo 20 años, no, 15 años de contrata en mi servicio, el otro estudia honorario, pasaría, ¿no es cierto?, con esta idea, inmediatamente, porque llevo mucho más de 2 años, a la dotación permanente. ¿Ya? Siguiente, por favor. Los principios destacados son la probidad, la transparencia, el trabajo decente y la igualdad. Algunos me han dicho que más que el trabajo decente deberíamos hablar del trabajo justo, ¿ya? Pero tomamos el concepto de trabajo decente pensando que es el concepto que ya muchos manejan a nivel nacional en esta materia. Elevando de un elemento de garantía, como aparecía anteriormente, a un principio base, el componente de la dignidad de la función pública, tales como la probidad y la transparencia. La elevamos a una categoría superior y agregamos el trabajo decente desde el enfoque del sector público. Este concepto incluye la calidad de vida y su conciliación con el trabajo, el derecho a vacaciones y a desconexión, etc. Y además la igualdad desde la perspectiva de género y desde el acceso a las oportunidades. Cuestión que no está así enfocada en el actual concepto. Establecemos como garantías primero el ingreso. Logrado el periodo de prueba, ¿no es cierto?, se accedería a la prueba mediante concurso público. La dignidad, pero de estos reales, no como lo que dijimos en la crítica. La dignidad de la función pública o del empleo público, considerando en esta garantía la defensa del funcionario, elevado no a una mera norma, sino que a nivel de principio, en este caso de garantía. Esta garantía, la defensa del funcionario, ante vulneraciones de sus derechos, tanto internas como externas, tales como el acoso sexual y laboral, el maltrato, la exposición mayor o menor al riesgo físico y psicológico, entre otros, cuando tiene relación con la atención de público. Aquí claramente nos referimos a servicios como la gente de gendarmería, los no uniformados, y también, por supuesto, los uniformados, y de gendarmería estamos hablando, y también otros servicios que tienen atención de público muy variado y en algunos casos vulnerable, como el caso de IPS, FOSI, ustedes mismos, etc. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, capacitación, aquí agregamos la innovación a este concepto, que lo consideramos una garantía. Respecto de la primera, de la capacitación, planteamos la elaboración de un plan de capacitación ministerial, de cada ministerio, que considera los requerimientos de corto, mediano y largo plazo en dicha materia, de cada servicio de su dependencia y en conjunto con este, disponiendo de presupuesto trienal que permita estudios de pre- y posgrado, además de cursos y diplomados, tanto impartidos a nivel nacional como internacional, a través de convenios o de pasantías nacionales, en otros servicios del ministerio, por ejemplo, o ministerios vinculados y extranjeros. Debe considerarse la obligación de permanencia en el servicio, ¿ya? Este es un elemento que nosotros quisimos señalar, salvo fuerza mayor o caso fortuito, al menos en número equivalente al tiempo de duración de la capacitación obtenida. Es decir, alguien se fue a un doctorado
de 2 o 3 años, bueno, está obligado a mantenerse en el servicio por 2 o 3 años más. Sin excepción, salvo, como lo dijimos, lo que todo el derecho contempla, fuerza mayor o caso fortuito. El financiamiento debería ser 70-30, es decir, tratándose de capacitaciones de más de un año de duración, nosotros planteamos que deberían ser un financiamiento 70-30. 70 el Estado a través del servicio respectivo y el 30 el funcionario. Y las inferiores a 6 meses de cargo completo del servicio. El acceso a la capacitación debe ser para todos en razón de las solicitudes, ¿ya? No tener que concursar los cupos, y de carácter voluntario, no tampoco obligado a, sin perjuicio que sea un factor a considerar en la ponderación del ascenso, ya que también consideramos que la capacitación debe ser un elemento a considerar a la hora de la promoción o ascenso. Siguiente, que hoy día en la práctica no se da, ni tampoco se considera. Siguiente. Salvo negociaciones con cada servicio. La innovación, ¿a qué nos referimos con esto? No solamente la capacitación, compañeros y compañeras, sino que también el elemento de la innovación, que garantiza el derecho del funcionario a presentar o postular ideas sobre procedimientos, acciones o herramientas que digan relación con el quehacer del servicio o sus labores de apoyo, y éstas le sean valoradas o ponderadas en el ascenso y en el egreso. ¿Qué nos referimos a esto? O sea, una buena idea debe ser considerada y debe ser valorada. Respecto de la garantía, la equidad de género. Esta garantía tiene que ver con el respeto de las condiciones de paridad y trato en todos los aspectos de la carrera funcionaria, como a la normativa estatutaria general o especial, y a los instrumentos técnicos y legales objeto de la función o empleo público. La estabilidad en el empleo. Esta es una garantía, ¿no es cierto?, básica, que es la que más conocemos, salvo la comisión de infracciones graves a los principios de la carrera funcionaria, previo procedimiento administrativo, ¿no es cierto?, disciplinario, con su debido proceso. Siguiente. Elemento que no hemos tomado en cuenta acá, como les dije al inicio, solamente tomamos 3 elementos, la carrera, la remuneración y la calificación. En cuanto al ascenso, proponemos que garantice el derecho a obtener un grado superior cada 3 años o más grados, en el caso de considerar la capacitación y la innovación, de lo que habíamos hablado recién. No puede esta última otorgarse por mera discrecionalidad, sino fundada en los aspectos mencionados y la antigüedad en el servicio. Y debe ser cada 3 años, porque no puede una persona mantenerse en un mismo grado ganando la misma plata, salvo el reajuste, que es meramente nominal, durante más de ese periodo, hoy día durante muchas décadas. Objetividad en el cumplimiento de las funciones. En este punto eliminamos el concepto calificación, lo vamos a ver con más detalle, y proponemos un nuevo enfoque que pondere el cumplimiento objetivo de la función o del empleo, sin categorías subjetivas, lo que supone perfiles de cargo específico y la determinación de metas concretas y medibles en un tiempo acotado. En definitiva, la ponderación sería, según nuestro parecer, bastante simple: cumplimiento satisfactorio versus cumplimiento insatisfactorio, sin perjuicio de la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, catástrofes, enfermedades, etc., caso fortuito o ajenas al control del funcionario, licencias médicas, permisos especiales familiares, entre otros. Siguiente. El egreso. Vamos a volver con más detalle a lo que es la calificación. El egreso, en coherencia con el carácter de permanente y la garantía de estabilidad en el empleo, agregamos esta última garantía que debe fundarse en el concepto del mérito y en el de la antigüedad. Para estos efectos entendemos como mérito todo elemento factor de ponderación en el cumplimiento satisfactorio de la función o del empleo público a lo largo de la carrera funcionaria, constatada en la hoja de vida del funcionario. Y por antigüedad, el número de años completos y fracción, en su caso, de ejercicio de la función o empleo público en la administración del Estado, cualquiera sea el servicio en el que lo haya cumplido. Si bien esto hoy día se considera, entre comillas, no es parte del estatuto administrativo propiamente, no está valorado como garantía el egreso. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad en el empleo, obviamente. Y ahora, ¿qué consecuencia nos traería esto? Siguiente, por favor. La consecuencia sería la siguiente.
Ambos conceptos constituyen los factores de egreso, mérito y antigüedad, que determinarán la compensación pecuniaria. No estamos hablando aquí, no usamos el término indemnización, sino compensación pecuniaria que recibirá el funcionario al momento de decidir su retiro del servicio, sea por renuncia o por acogerse a jubilación. ¿Ya? Esto es súper importante porque esto no está. Debemos tener presente que en el caso de egreso por una sanción, es decir, destitución, debe ponderarse con un porcentaje de pérdida, pero igual somos partidarios de que no debe perderse totalmente, porque la sanción principal es la privación del empleo, ¿no es cierto? Según la gravedad de la causal de destitución, el porcentaje debería ser mayor partiendo del 50% de pérdida del derecho. Es decir, la persona, aunque haya sido destituida, se le va a reconocer una compensación al menos del 50%. Algunos pueden no estar de acuerdo con esto y decir, oye, pero oye, si una persona que la echaron porque faltó a la probidad, etcétera, pero, compañero y compañera, esa circunstancia fue una circunstancia de vida de una persona que trabajó 30 años en la administración del Estado. ¿Debemos privarla en absoluto de esta compensación? Cuando a lo mejor cumplió, y está comprobado, ¿no es cierto?, que cumplió más de la mitad de su tiempo debidamente. Esa es la pregunta que nos hicimos para decir que aún por el despido sancionatorio debía tener una compensación pecuniaria castigada, obviamente, según la gravedad de la causal de despido. Y por otro lado, ¿no es cierto?, consideramos que aquel que renuncia también debe hacer valer una compensación pecuniaria por el tiempo que efectivamente trabajó en el servicio público, cualquiera sea la cantidad de tiempo. Siguiente. Siguiente, por favor. Concordamos con la declaración, la anterior, que aquí vamos a pasar a otro tema, la anterior. Esa era la Ya, última. sí, es que me faltó señalar el elemento de que cuando hablamos de esta compensación, estamos hablando de toda la cantidad de años que se trabajó, no de lo que hoy día existe, los 11 meses de reconocimiento solamente cuando tú egresas por jubilación, ya sea por enfermedad o por años de edad, digamos, vejez, sino que estamos hablando de otra cosa aquí, ustedes ya se han dado cuenta. Entonces, decimos, yo trabajé 20 años, me llevo 20 meses. Si yo trabajé 40, me llevo 40 meses. Si yo trabajé 5 años, me llevo 5 meses. Un poco esa es la ponderación que estamos haciendo. Siguiente, ahora sí pasamos de la carrera funcionaria al otro elemento que es la remuneración. ¿Qué dice el régimen estatutario actual? Dice que los funcionarios tendrán derecho a recibir por su servicio las remuneraciones, percibir y demás asignaciones adicionales que establezca la ley en forma regular y completa. ¿Ya? Actualmente, artículo 93 del decreto ley 29. Esto está reglamentado, para el que lo quiera ver, del 93 al 101. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Concordamos con la declaración normativa, ¿no es cierto?, en su mayoría, reemplazando el término adicionales por especiales, toda vez que planteamos la necesidad de que la escala única de sueldo sea modificada, integrando en cada grado las asignaciones reguladas en leyes diversas, para dejar de tener, ¿no es cierto?, nuestra liquidación de sueldo una especie de popurrí de listado de dónde nos viene la plata, siendo nuestro sueldo base un pichín. Perdonen la expresión. ¿Ah? En cada grado las asignaciones reguladas en leyes diversas con sentido, ¿no es cierto?, de codificación y o estamento. Esto es un poco revolucionario. Estableciendo solo dos grupos. Los funcionarios, que ya dijimos, que se dedican a la función pública de aquel servicio, y los funcionarios que se dedican a cumplir una labor de apoyo a esa función, ¿ya?, cuyas diferencias no están dadas por sus títulos académicos, en absoluto, sino por el trabajo que realizan, a saber, del quehacer del servicio, ¿no es cierto?, o del apoyo a dicha labor. Esa es una de los grandes cambios que hacemos en la propuesta. Se acabó el estamento administrativo, auxiliar, técnico y profesional, incluyendo el directivo, sino que acá estamos por lo que hacemos, independiente del título que tengamos, porque lo que hacemos va a estar determinado por el título, obviamente,
Si me necesitan para defender al servicio público, tengo que ser abogado. Si me necesitan para elaborar la propuesta de un edificio en el MOP, por ejemplo, tendré que ser arquitecto o ingeniero. ¿Sí? La lógica, primero que nada, el sentido común. Siguiente. La carrera funcionaria debe iniciarse en todos los ministerios en iguales grados, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de una escala única que se aplique con complemento de todo lo que ya hemos ganado, solo diferenciado por una regulación especial, expresado en asignación única, como lo dijimos, en razón de, ¿cuál sería esta asignación única? En razón de diferentes elementos. Primero, nivel de riesgo del trabajo que hacemos, o peligrosidad de la función o el empleo, ya tanto física como psicológica. La labor de fiscalización que realizan algunos, que también debería ser motivo de una asignación única. O sea, un elemento para esta asignación. La administración de fondos fiscales, la atención de público, usuarios, ¿no es cierto?, que de carácter crítico y o vulnerable. La complejidad técnica, que requiere especialización más allá del simple título. Entonces, todo esto serían elementos para ponderar la asignación única que se sumaría a tu grado específico. Siguiente. Esto yo sé que es lo que estamos tirando, ¿no es cierto?, aquí, meramente como un análisis. El ingreso a la administración, consideramos nosotros, desde la provincia de Ñuble, debería iniciarse con una remuneración base de 1 millón de pesos brutos para funcionarios, ¿no es cierto?, que realizan la función pública, y para todos los demás de 800.000, sin perjuicio de la asignación única que corresponde. Es decir, de aquí en adelante sumamos todos estos otros factores. Así una persona que está en administración y finanzas pudiera incluso ganar más que otro que está en otro servicio, porque tiene elementos de la asignación única que deben ser ponderados, como la peligrosidad, el tratamiento de fondos fiscales, etc. ¿No? Y eso, por eso es que también hay una variante base, 1.800.000 lucas, según dijimos acá. Estos son valores que tiramos para dar meramente una cifra. Pero consideramos que con todo lo dicho, ya, digamos, podríamos ir aumentando nuestras remuneraciones cada 3 años, al ir aumentando el grado automáticamente, sin perjuicio de la capacitación o la innovación, y a su vez, ¿no es cierto?, del mérito. Siguiente. Aquí vamos a pasar al tema, bueno, además, consideramos, aquí a este lado pueden leer ustedes lo que hoy día hay establecido en materia de remuneraciones, solo estatuto. Estamos hablando de toda la cantidad enorme de leyes que hay que requieren urgente de una codificación. Consideramos excesivo el porcentaje de embargabilidad de la remuneración, hasta el 50%, en materia sancionatoria. Proponemos que sea hasta el 30%, salvo se trate de la aplicación de sanciones administrativas, cuando hablamos de la embargabilidad. Embargabilidad por otros efectos, por otras situaciones externas. Respecto de las asignaciones, proponemos, como señalamos con antelación, la determinación de una asignación única, calculada en base a los factores ya señalados. Lo relativo al servicio militar debe revisarse. ¿Ya? Ustedes se fijan que ahí habla de que el servicio militar permite un permiso sin goce de remuneración. Esto yo creo que hay que revisarse, porque no sé si hoy día tiene aplicación práctica, y en su caso considerar establecer la eximente de pleno derecho al ser funcionario público, salvo que el propio funcionario quiera abocarse al servicio militar. Sobre la obligación de reintegro por uso indebido, se debe atender a la situación personal y antecedentes del caso. Esto sería materia del sistema sancionatorio. Para fijar la exigibilidad del reintegro, por ejemplo, la oportunidad y el monto. Recuerden que hubo casos en que se obligó a la persona a destituir lo que percibió malamente o por equivocación de terceros de una sola vez. Sin perjuicio que estos sucesos afecten directamente, ¿no es cierto?, la hoja de vida del funcionario por aplicación de sanciones, producto de un procedimiento administrativo. Siguiente. En cuanto a el sistema de calificaciones, el régimen estatutario actual señala que el sistema de calificación tendrá por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, atendida a las exigencias y características de su cargo, y servirá de base para la promoción, los estímulos
nones, y la eliminación del servicio. Ahí sí, y ni eso. Propuesta. Cambiamos radicalmente un sistema de verificación de cumplimiento, no de calificación, no de nota, no de pasarte por una planilla de factores, sino que fundado en factores que son objetivos, es decir, medibles y acotados en plazo. No si me parece que trabajas o no bien en equipo, no si me parece que eres una persona que se lleva bien con los demás o no, no si me parece si llegas, digamos, si llegas con la pega a tiempo o no llegas a tiempo, sino que vamos a medir lo que requiere, como lo habíamos dicho, un perfil claro de cada cargo, qué es lo que está a cargo tuyo y lo que debes cumplir en un tiempo acotado, sea mensual, sea bimensual, sea semestral o sea anual. Esto va a significar que existe una planificación del quehacer institucional, obligadamente más eficiente y eficaz, como un trato más real y apropiado a la ejecución del trabajo. Este sistema será útil y es coherente con las garantías de la carrera funcionaria que estamos proponiendo. Siguiente. Los supuestos necesarios para poder aplicar esta propuesta. Deben existir perfiles de cargo específicos y acotados. Debemos cada uno, cualquiera sea la función o el empleo que cumpla, tener clarito lo que tiene que hacer. Lo que significa una planificación del quehacer institucional previo. Una asignación laboral clara, prevista o imprevista, ordinaria o extraordinaria, porque debe tenerse idea de los imprevistos que pueden haber en materia global, con valoración predeterminada y conocida, con plazo prefijado, como lo habíamos dicho, ya sea diario, semanal, mensual, bimestral, etc. Siguiente. Los factores objetivos, ¿cuáles serían? Asignación laboral, ¿no es cierto?, por tiempo. Eso nos da el cumplimiento. Y efectividad y eficiencia, que nos daría cumplimiento satisfactorio. O sea, lo que hice dijo relación con el objetivo y lo hice de la mejor forma, es decir, con la menor cantidad de recursos que me habían establecido y de tiempo, no obviamente en un imposible, por favor, sino que entendido como lo que ya se había previsto. Y ojo que todos estos perfiles se hacen en compañía con la asociación de funcionarios y de los funcionarios respectivos, involucrados. La calificación anual entonces, de enero a diciembre, será no la que existe ahora, que tiene un tiempo acotado, o sea, distinto al año calendario, que viene a enredar el tema, será el promedio de cumplimiento satisfactorio y de cumplimiento insatisfactorio. Si durante 2 periodos consecutivos tienes promedio cumplimiento insatisfactorio, procederá a la destitución. Si tienes cumplimiento satisfactorio consecutivo durante 3 años, procederá a ascenso, no en 1 grado, como ya habíamos dicho, sino en 2 grados. El impacto sobre el ascenso y sobre el egreso, ¿ya? Respecto del egreso, si tu promedio fue siempre cumplimiento satisfactorio, recibes bonificación sobre esta compensación pecuniaria que hablamos, sobre tus años de servicio en un 20% adicional. Si fue sobre un 80% del total de cumplimiento satisfactorio de toda tu vida funcionaria, recibes una bonificación del 10% adicional. Yo sé que esto, compañero y compañera, suena al sueño del pibe, en muchos casos. Pero, estimado y estimada, es real y es posible. Y dice relación con la consecuencia de todo lo que hemos estado luchando durante décadas. Y que no se ha visto plasmado en ningún logro real estructural. Por eso nos atrevimos a hacer esta presentación y nos atrevimos a plantear esta propuesta, que sabemos que en algunos elementos puede sonar media, pero ¿y eso? ¿Cómo? Pero tenemos, digamos, fundamentos también, tanto teóricos como prácticos, para señalar que eso puede ser. Y además partimos del ideal, compañero y compañera, porque no vamos a ir a negociar una cuestión, porque esto no lo podemos hacer nosotros mismos, como los del Congreso, que se suben el sueldo solo. Nosotros no tenemos esa atribución, por lo tanto tenemos que ir a negociar con la autoridad de turno. Y por lo tanto, por eso mismo pensamos que debemos partir de lo más
ideal posible, porque vamos a tener que negociar. Entonces, por eso, para algunos pudieran parecerle cifras un poco como, pucha, no será mucho, pero exactamente es porque vamos, perdónenme el perro, es porque vamos hacia un ideal, que sabemos que debemos negociar. Y hay un margen, obviamente, para negociar, porque nadie puede ir a negociar pensando que va a obtener un 100, ¿no? Pues sería lo ideal, lo óptimo, pero lo más seguro es que no obtenga un 100, porque si no, no se trataría de negociación. ¿Ya? Siguiente, por favor, creo que ahí ya estamos terminando ya. Para que sea posible este sistema que proponemos de calificaciones, se habilitará un sistema electrónico de cumplimiento de asignación laboral que impida la adulteración de la información y la labor de quienes verifican. No necesariamente las jefaturas, compañeros y compañeras, los que estarían llamados a calificar, sino que solamente van a constatar la verificación en el sistema de nuestro cumplimiento en concordancia con los principios de la carrera funcionaria propuesta, de probidad y transparencia. ¿Qué más transparente que un sistema en el que se sepa lo que hiciste, cuándo lo hiciste y cómo lo hiciste? Si durante décadas nos llenamos la boca de la eficiencia y la eficacia igual efectividad, como yo les decía en la reunión anterior, aquí está la prueba. ¿Nos ponemos serios? ¿Queremos estar mejor? Sí. También tenemos que dar lo mejor. Yo creo que esa es una dualidad del servidor público inherente. Como lo decíamos en la sesión anterior, ¿no es cierto? Esa aptitud e idoneidad del cargo tiene que ver con nuestras competencias del ser, nuestra vocación de servicio. Entonces, merecemos más porque hacemos más. Si hacemos más, podemos justificadamente, y no hablo de más de cantidad, sino que ese más tiene que ver con la calidad, pero la calidad aterrizada, no en el rezo, no en esa cosa eterna de la eficiencia y la eficacia, no, seriamente hablando, en llevar lo que nuestros usuarios necesitan, cuando lo necesitan, y quienes lo necesitan, y de la forma que lo necesitan. Y eso requiere planificación, cuestión a la que no estamos acostumbrados. Planificación, y la planificación además requiere coordinación, a la que tampoco estamos acostumbrados. Bueno, siguiente, creo que esta será la última, así que yo me pido disculpas, si, bueno, mucho asunto, mucha letra, es verdad, pero hay que de alguna manera empezar, de alguna manera explicar esto que tiene mucho que ver con el tema jurídico y por lo tanto puede ser un poco árido, pero como les dije, prometo hacer la presentación con más cuadritos y monitos para hacerla más didáctica en su oportunidad, pero ahora creo por lo menos haberles explicado de alguna manera esta propuesta. Ojalá de alguno haya tomado notita para que podamos ver si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna crítica, etcétera, a lo que hemos conversado. Yo no sé si me escuchan. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Pero ahí tenemos, ya, ahí tenemos una... Muchas gracias, Natalia, por tu amabilidad de ir pinchando las diapositivas. No, tranquila, si para eso estamos. Estaba interesante, así que ahí estaba, pega. Sí, La bien. asistente, la asistente. Sí. Solamente antes de dar la palabra, que hay dos manitos levantadas, nuevamente darte las gracias, María Elena, creo que es muy interesante, más allá de que las personas puedan pensar igual o distinto, te abre como a la discusión, ¿no es cierto?, a pensar posibilidades. Y creo que eso es lo importante hoy día también para nosotros en este proceso que estamos de querer pensar una JUNEF distinta. Así que te agradezco desde ya y felicitar también el trabajo que hicieron, porque ese trabajo obviamente, este es el resultado de un trabajo que hicieron, como tú señalabas, de esta mesa intergremial de la región. Así que agradecerte y felicitar también el trabajo, porque creo que es un muy buen trabajo, muy detallado, con hartas ideas, con hartas propuestas. Así es que gracias y extiende ahí la felicitación a quienes hayan participado. Muchas gracias, Carlos. Y ahora le damos la palabra a la Pao Ramírez y luego a Sandra Rodríguez.
Gracias, Carolina, y muchas gracias, María Elena, por este tremendo aporte que han hecho desde la región. Bueno, yo soy acá de la región de Los Ríos. Tengo como dudas o estos comentarios que empiezan a salir mientras estaba escuchando atentamente la exposición. Y creo que es una propuesta, o sea, como bien aterrizada en realidad, y aquí lo único que nos va a faltar es voluntad política. Si dependemos de eso para generar estos cambios y de una vez por todas tener un modelo de función pública que sea homologable y que sea transversal para todos los ministerios y no tengamos hoy día esta cantidad de diferencias que tenemos sobre todo en lo que es lo remuneracional. Ya, y respecto a eso, siempre ha sido mi duda de que nuestro sueldo base que viene detallado en la liquidación jamás está por sobre o igual al sueldo mínimo que se establece por ley. Entonces, esa es como yo, claro, lo que tú decías, tenemos esta maramaña de cantidad de asignaciones y leyes y artículos, que eso al final te va dando el sueldo por lo que te están remunerando todos los meses, pero siempre esa ha sido como mi duda. ¿Por qué? O sea, nunca nos homologamos, aunque sea tener el sueldo base, pero que sea como lo estipula la ley en el sector privado. Ya, esa es una. Con respecto, cuando hablabas del egreso, claro, pues yo me acordaba que con este proyecto de ley, que después fue ley, que disminuyeron los años de indemnización en el sector privado, que daba toda esta cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenían, pero años, muchos más, y al final terminaban pagándole, o sea, terminan pagándole 11 años. Pero sí hay en algunas empresas del sector privado en donde por negociación colectiva han podido establecer estas indemnizaciones a todo evento. Y ahí justamente era lo que tú mencionabas, que si un trabajador quiere renunciar, se les pagan todos los años trabajados. Y si lo despiden, obviamente también la indemnización es por todos los años, pero eso es particular de aquellos sindicatos que han negociado con los empleadores. Ya, lo otro es cuando mencionas la labor de fiscalización. Y ese es el gran temazo que nosotros tenemos acá también en JUNAEP, porque nosotros, aun cuando supervisamos a todos nuestros prestadores externos, no tenemos esa denominación de fiscalizadores, somos supervisores. Y yo sé que ahí también hay una gran diferencia de lo que se instaure al interior de las instituciones, aquellos funcionarios que tengan esta función de fiscalización. Y por último, la duda cuando hablas de la dotación permanente, de estos 2 años que el funcionario está a prueba, ¿cómo se resguarda que efectivamente aquel funcionario que cumple esos 2 años quede en esta categoría de funcionario permanente? ¿Por qué lo digo? Porque hoy día en nuestra condición contractual de estar a contrata, claro, pues estamos todos los años viendo si pasamos para el siguiente. Entonces, en este periodo de 2 años, ¿cómo eso se podría asegurar? Cosa que tampoco queda el arbitrio ni del cambio de gobierno, ni de la jefatura, aun cuando ese funcionario quizás esté conforme a todos los requerimientos y que haya cumplido con todos los requisitos de hacer un buen trabajo durante los 2 años y quede en esta condición. Eso sería, y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Paola, por las preguntas, todas muy, muy atingentes y bien importantes, diría yo. A nosotros nos sirve mucho esto porque genera una retroalimentación para nosotros también de todo lo que estamos planteando acá. Mira, a ver, anoté algo. Respecto de lo que tú decías de las remuneraciones en cuanto al sueldo base. Bueno, la historia es como siempre, ¿no? Que era, lo que siempre se ha hecho de una manera se sigue haciendo igual acá, en el país. Entonces nosotros nos fuimos quedando con un historial de normativa, como yo lo dije al principio, la falta de codificación en derecho administrativo es grave. Tenemos, no sé, no me atrevería a decir cuántas leyes, reglamentos, decretos, circulares y otras cuestiones similares, dando vuelta en materia administrativa, que para ser experto en derecho administrativo en Chile, vaya, sí que hay que tener la cabezota para ordenar
con todo lo que dice en relación con cada tema. Ese es el tema que pasa con la remuneración. Nosotros, en definitiva, si bien en lo que es el texto, la remuneración contempla todo aquello que tú ves en la liquidación, ya, sueldo base, más asignaciones, más lo que le corresponda en el momento por los famosos pagos de modernización, ¿no es cierto?, de PMG, etcétera, que, ojo, también deberían ser parte de la remuneración, y no haber pisado el palito en el 2005 de la zanahoria como cumplimiento extra, ¿ya? Como un premio al cumplimiento. ¿Se dan cuenta ustedes del enfoque? Perseguimos una zanahoria que pueden quitarlo, ¿ya? Como por ejemplo estas asignaciones, como la de movilización durante la pandemia, la gente perdió la asignación de movilización, pero ¿y qué pasó con el costo adicional que tuvieron por estar en sus casas en virtud del aumento de la cuenta eléctrica o en virtud del aumento de una serie más de factores como la calefacción, etcétera? Entonces, frente a estas situaciones que el estatuto no resuelve y que tampoco lo resolvió la Contraloría en su minuto, nos damos cuenta que tenemos, por un lado, una realidad que tú bien haces el análisis. Sueldo base, en algunos casos, es inferior al ingreso mínimo mensual. Y uno dice, pero ¿cómo si el ingreso mínimo es la ley? Pero es la ley que está abocada al sector privado. Es Código del Trabajo. Por lo tanto, nosotros seguimos con un sueldo base que, para efectos legales, no se entiende como el sueldo. El sueldo nuestro, la remuneración, es el sueldo base más todos los elementos que aparecen en la liquidación. Por eso es que no tendría un carácter ilegal propiamente, porque es un elemento del todo. Pero para nosotros, como lo dijimos, ir detallando cada cosita de esta manera, ir dividiendo el concepto de remuneración en tantas asignaciones u otros haberes, lo único que genera es confusión y desigualdad. Y esos son los elementos que queremos terminar con remuneración, escala única, pero, ¿no es cierto?, porque siempre va a haber un pero por la fuerza de la realidad, con una asignación única que está integrada por los factores que ahí señalábamos. Y eso tiene que ver con lo que tú preguntaste más adelante sobre la fiscalización. Uno de los elementos que nosotros consideramos como relevante para determinar la asignación única especial es la fiscalización. Y tú haces el distingo que es importante. Fiscalización versus supervisión. A ver, mira. La única diferencia que yo le veo semántica a la fiscalización y la supervisión es que la fiscalización dice en relación con el fisco, con una cantidad, ¿no es cierto?, del erario fiscal que está directamente, que tú estás directamente velando por su desarrollo. Por ejemplo, en este caso, impuestos internos, fiscalizadores de impuestos internos, que incluso ellos tienen un plus en sus remuneraciones, tienen una diferencia de grado con los demás, porque lo ganaron con el tema de las negociaciones de su gremio, ¿ya? En mi servicio, por ejemplo, no hay fiscalizadores, solamente supervisores. Y además, pero ojo, que en la última, hace 2 años, nos asimilaron a los fiscalizadores para dar cuenta de nuestro patrimonio, la declaración de patrimonio y de intereses. Resulta que para eso sí somos fiscalizadores. ¿Ah? No obstante que se nos reconocen labores más bien de supervisión. Entonces, si tú te das cuenta qué quiero decir con esto, que ninguno de estos conceptos están definidos, simplemente se han aplicado según la naturaleza del servicio. Por ejemplo, el MOP. El MOP tiene fiscalizadores. Vialidad, la DGA, la DOH, tienen fiscalizadores. Pero en definitiva, el que hace una labor de control externo, que eso es, que hacen los funcionarios y funcionarias, ¿qué están resguardando? Están resguardando que las lucas que el Estado ha invertido, llámese en una obra, en un proyecto o en una actividad, sean efectivamente destinadas a eso. Es decir, la diferencia semántica está solamente dada por esta falta de codificación nuevamente y de definición conceptual clara.
Para algunos se fiscaliza, para otros se supervisa. Para los que supervisan da lo mismo, no tienen ni una ganada, pero para el que fiscaliza tiene una ganada. ¿Y cuál es la diferencia? Al que se le ocurrió nomás. Nada más, porque todos, tanto ustedes como los de la DOH o los del MOP, o sea, el MOP en general, o qué sé yo, del impuesto interno, están velando porque el erario, ¿cierto?, fiscal, la plata del Estado, esté puesta donde debe estar. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que, por supuesto, sancionarla y solucionarla en este nuevo estatuto administrativo, ¿no? Y más allá, eso tiene que ver con lo que hablamos antes, la función pública. Ahí tendría que quedar claro, ¿no? Respecto del factor de lo que hablabas tú del egreso, la compensación económica, por supuesto, nosotros en algunos casos vimos que todo este sector privado, donde le fue bien, algunos sindicatos con mucho poder de negociación, porque recuerden que en Chile no existe la negociación por rama, no existe la negociación productiva, entonces los que han logrado esto han negociado que a todo evento existe una compensación económica. Nosotros, repito, no la llamamos indemnización por años de servicio, sino que compensación económica porque el ser humano que ha destinado su vida a un trabajo ha sufrido un desgaste. Y ese desgaste, tanto físico como psicológico, tiene que ver con su entrega al trabajo. Por lo tanto, es una compensación, para que no suene tan dramático, tan cuantificable como el daño, hay allí una compensación a esta cantidad de tiempo que le dedicaste a una labor de la mejor manera. Y para ello, ¿por qué decimos nosotros, por qué tendría que estar reducida a una cantidad de lo que yo efectivamente trabajé? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es una sola, por intereses económicos, no es otra. ¿Ah? Porque en el caso del empleador privado, no le conviene poner más billete, ¿no es cierto?, a uno que le trabajó más tiempo, y por el otro lado, del Estado, al Estado tampoco le conviene generar estas compensaciones a todo evento, incluyendo la renuncia, para los servidores públicos. O sea, estamos con el principio de que explotemos, pero no compensemos. Así desde el punto de vista que lo vemos nosotros. Entonces eso creo que es lo que tú preguntabas. Y los 2 años, ¿cómo no? Bueno, esto es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque con los empleados, con el Estado hemos tenido uno de los peores empleadores que podíamos tener. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Congreso cada año, ¿por qué no se cumple el 80-20 del artículo 10 del Estatuto Administrativo? Porque cada año señores honorables, ¿no es cierto?, dicen, no hay presupuesto, no aplica el artículo 10, lo derogan expresamente cada año. Entonces, en esta situación, ¿cómo nos podríamos asegurar que esto no ocurriera? Una solución podría ser darle rango constitucional, pero eso de todas maneras, si va con el dicho de que queda sujeto al presupuesto, nos podrían hacer la trampa de que no, sabe, usted está a prueba, pero no hay presupuesto. Así que ahí sigue a prueba. Entonces, para que eso no se pueda dar, nosotros exigimos, el empleo a prueba va de la mano de la planificación anual. Ese servicio no puede contratar a nadie a empleo a prueba, y sobre ninguna otra categoría, porque no existiría legalmente, a nadie si no lo planificó para los 2 años siguientes en su presupuesto. Eso no puede haberse autorizado si no va de la mano del presupuesto adecuado. Además, perdónenme, pero esos 2 que están contratados, en los 2 años posteriores se les paga. Y lo que va a ganar al tercer año es lo mismo que estaba ganando los 2 años anteriores. Por lo tanto, está considerado en los presupuestos previos, y obviamente lo único que habría que asegurarse es que el servicio pueda acreditar que necesita a tantas personas a prueba, ni más ni menos, para que en ese caso el órgano DIPRE, en este caso autorizado, evalúe que es necesario y le dé los cupos para la contratación a prueba. Pero aquí tenemos que entender que la dinámica de la famosa planta y sus cupos se extingue. Y tiene que ver con la realidad.
Si en la realidad el servicio comprueba requerir 80 nuevos funcionarios y funcionarias a lo largo del país, para ese año tendrá necesariamente que considerar que en 2 años más, si estas personas cumplieron, debe existir el monto suficiente para que estas personas pasen a la... Y como te digo, va a existir, porque ya están. La pelea es ganarlo ante la DIPRES esos 80. Y si no, bueno, no podrá hacer la pela. Y eso es lo que le falta a los jefes de servicio, la agallas suficiente para enfrentar al órgano competente en este caso y pedir el dinero que realmente es necesario para cumplir la función pública. Si pide menos, es porque no está cumpliendo la función pública. Y constitucionalmente estamos pidiendo que la función pública sea eficiente, eficaz y efectiva. Entonces, si no, ¿de qué estamos hablando? De un Estado que no cumple, a costa de sus trabajadores. Y además sus trabajadores, y esto va de la mano de otras modificaciones, podrían perfectamente negarse a trabajar si falta dotación. Y eso debería contemplarse como una de las causales de la ley de asociaciones de funcionarios, de llamarse a paro, porque estamos pidiendo, acuérdense, que constitucionalmente se nos reconozca la huelga. Va todo de la manito, ¿eh? Eso sería, estimada Paola. Gracias, María Elena. Está la palabra pedida de Sandra Rodríguez. Sí, hola María Elena, hola chiquillos. Mire, yo primero agradecer la presentación, como que llena de esperanza, pero también soñemos un poco en que esto efectivamente pudiese en algún momento concretarse. Si pudiera darle un nombre a lo que tú acabas de presentar, yo le pondría algo así como que es un modelo de justicia para la función pública. Y lo digo de justicia porque todos nosotros que llevamos ya años en esta función, sabemos de la denigración que sufrimos como funcionarios públicos, no solamente ante la opinión pública, sino que también en el medio del trabajo, en el medio del mundo del trabajo. Y incluso dentro de nuestros propios servicios, también sufrimos la denostación de la función que nosotros ejercemos por las jefaturas muchas veces, en donde uno ha escuchado que se habla acerca de gente floja por los propios jefes. Entonces, hay una suerte aquí de justicia en este modelo que ustedes están mostrando. Ahora, habiendo dicho eso, hay dos cosas que me queda como en la duda, y una tiene que ver con la homologación de las calificaciones de aquí hacia atrás, digamos, con este nuevo modelo de calificación. O sea, porque se habla de que sería bastante más acotado a partir del momento en que esto se pudiese aceptar. Pero ¿qué pasa con los que estamos años atrás y que hemos tenido una lista 7 o una lista 6 desde que comenzamos, digamos, desde años pretéritos? Eso es una cosa, que a lo mejor podría ser que ustedes lo contemplaran, ver qué pasa ahí, qué pasa con eso. Y también, por otro lado, me asalta la duda con respecto a este ascenso de grados cada 2 años, Cada que 3. proponen, o cada 3, ¿ya? Pero también hay, por ejemplo, lo primero que me pregunté, ya, ¿y hay una propuesta de tope de grado? Que también es importante. Esos son esas dos cositas nomás, y felicitarlos nomás por la labor que están haciendo. Y ojalá salga algún día. Muchas gracias, Sandra. Mira, súper interesante, por eso yo siempre digo que hartas cabezas, obviamente, entre más cabezas, mejores los resultados pensables, ¿no? Así que te agradezco mucho estas dos acotaciones, al igual que las que hizo Paola, que nos sirven a nosotros para ir enriqueciendo esta propuesta. Mira, la homologación de las calificaciones, excelente tu acotación, digamos. Bueno, lo que nosotros pretendemos es lo siguiente, que el cumplimiento satisfactorio que dijimos, ¿no es cierto? Porque hablamos de dos temas, el cumplimiento satisfactorio, digamos, que significa, por un lado, lo vamos a reconocer como todos aquellos que estuvieron en las listas 1
y la lista, la otra es que no sé qué sistema tienen ustedes realmente, porque hasta eso es variable, pero nosotros conocemos como la lista de excelencia, ¿no es cierto? La 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces nosotros consideraríamos que todas aquellas que no significaron causal de condicionalidad, ¿ya? Para el despido, deberían homologarse a cumplimiento satisfactorio. Solamente aquellas personas que estaban ya en condiciones en el momento en que ocurra este cambio, se encontraran en la lista 3, ¿eh? Esas personas no las podríamos homologar al cumplimiento satisfactorio. Empezarían con un cumplimiento insatisfactorio, pero del periodo meramente anterior, porque tenemos que sacarle un promedio, tú comprenderás, porque la persona no terminó con el último periodo, o sea, necesariamente hay que sacarle un promedio de todo lo que tenía antes. Entonces, si el promedio le da en lista 3, no podemos homologarla a cumplimiento satisfactorio. Pero si el promedio le da a la lista, ¿no es cierto?, en este caso 4, o sea, son 4, 1, 2, 3, la última, digamos, la más importante, de la excelencia, a la lista, ¿no es cierto?, la 1, la 2, le da para la 1, le da para la 2, en promedio, la homologaríamos a cumplimiento satisfactorio. Esa sería una solución de lógica. Y respecto del ascenso cada 3 años, que tú me planteabas, y ahí perdóname, pero parece que se me fue cuál era el detalle en concreto. No, ahí era el tema del tope. El tope de los grados. El tope, sí. Claro, hasta cuándo claro, tú puedes finalmente esperar. Porque nosotros, la administración, como eliminamos los estamentos, no deberíamos tener más que el tope más allá de pasar a ser jefe. Es decir, todos tendríamos derecho a llegar a hacer nuestra carrera hasta el máximo del grado. Por eso es que hablamos desde el comienzo de la uniformidad de la escala única para poder determinar que todos partamos en el grado X, independiente de que tu remuneración pudiera ser diferente por las asignaciones que conversamos, ¿no es cierto?, con estos factores especiales, y de ahí en adelante vas cada 3 años subiendo por una escala que tiene una sola cantidad de grados, hasta llegar al 5 como hoy día, porque perdónenme, pero no tenemos para qué seguir con esos números. Podríamos empezar, no sé, del 14 al 5, o podríamos empezar del 10 al 4, y dejarlos más altos para los niveles jerárquicos, digamos, propiamente de jefatura, que también habría que simplificarlos, ¿no? Porque tienen un enredo ahí con la alta dirección pública, madre, digamos, de lo que se concursa a la alta dirección, lo que no, los que son los de confianza, los que no, y ese es otro tema que nosotros no hemos tocado, de, como la propuesta del gobierno dice, si reconoceríamos una cantidad, un porcentaje de gente de confianza, que, mira, si esto evitara el manoseo de nuestro tema, ¿por qué no? Démosle un porcentaje no superior al 10% de la dotación. Y ese 10%, ojo, entró con la autoridad, se va con la autoridad. Ninguna duda de eso. ¿Por qué? Porque no podría pasar, porque no estuvo un empleo a prueba, y porque no podría haber presupuesto para considerar, porque son previos. ¿Esto? Entonces, eso también es un tema. Pero en ese caso nosotros diríamos, ¿por qué habría un tope? Eso sería volver al tema de los estamentos, porque los estamentos tienen tope. Si tú eres técnico, llegáis hasta el 9. Si eres profesional, hasta el 5. ¿Te das cuenta si es administrativo también? No, pero ¿por qué? Si estamos hablando de dignidad en la función pública. Estamos hablando de la carrera, estamos hablando de igualdad. Estamos hablando de no discriminar. Y la discriminación no solo va en cuanto a la cantidad de años, sino que también a los títulos. Nosotros somos muy dados también a mirar un poco para abajo al que tiene menos título que uno, ¿ya? Entonces también tenemos que ver que no es así, pues. Si el trabajo que cada uno hace también en su materia es relevante. Entonces,
¿Por qué esas diferencias? Que además generan odiosidad. ¿Por qué hemos tenido tanta división en las asociaciones de funcionarios? Compañeros y compañeras, es por esa odiosidad que se va dando, generada en las diferencias económicas. ¿Por qué? Miren en la salud. Hay como no sé, 8 gremios, todos divididos porque unos son el pelo de los médicos, el pelo de las enfermeras, el pelo de los profesionales de la salud, el pelo de los demás. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa con ellos cuando negocian? Que va como una wifa, ¿ya? Entonces, eso está en la inteligencia que han tenido para mantenernos acá. Nosotros decimos, no, se acabó. No vamos a perseguir la zanahoria. Ahora vamos a hacer una escala. Una escala. Todos pueden ir llegando en la medida que sus fuerzas le den pasar. Cada 3 años tendrá que ir subiendo, porque además, a ver, va a comer menos el que está haciendo la misma labor que hago yo, come menos que lo que como yo. No, entonces tiene que haber una lógica de que la persona entró, pero, perdón, cada 3 años. ¿Y por qué elegimos 3 años? No fue al tuntum. Dijimos 3 años porque la calidad de vida, el costo de la vida, generalmente ya se nota la diferencia del costo de la vida en 3 años. Y a su vez, en 3 años, tu vida personal también nota diferencia. Tus hijos van creciendo, o te vas haciendo cargo de otras personas, o tú vas envejeciendo. Y eso también tiene un costo. Y eso es lo que ponderamos. Bueno, no sé si respondí ahí. Igual me parece que es de justicia el hecho de que nosotros, de que se contemple algo que por muchos años hemos aspirado y hemos visto como una gran desventaja en esta labor pública, porque finalmente la mayoría nos mantenemos en este sistema porque nos gusta la función pública, porque la verdad es que el beneficio que trae no es muy grande, digamos. Tomar en cuenta de que la población tampoco lo sopesa, y es que nosotros podemos pasar toda nuestra vida de funcionario estando en una escala de calificación 1, 2, pero si el día de mañana a mí me dicen su contrato no se renueva, yo me voy con una mano adelante y otra atrás. Es así de simple. Entonces también es una cuestión de también incentivo para la función pública propiamente tal, para que los que son buenos quieran entrar a trabajar en la función pública. Y sepan que van a tener estabilidad. Sí, absolutamente. Y también porque si yo el día de mañana, por ejemplo, yo ya tengo 20 años de servicio, y a lo mejor estoy cansado, a lo mejor me gustaría retirarme, Sí, pues. pero obviamente no lo puedo hacer porque por las razones lógicas, pero si hubiera un sistema como este, claro que me incentivaría a lo mejor pensar en retirarme y darle pase también a generaciones nuevas, que el recambio es muy importante. Entonces hay mucha gente que se eterniza en los puestos públicos, en los cargos públicos, por pequeños que sean, porque no tiene otra opción. No tiene otra forma. Entonces, eso, solamente agradecer que lo hayan tomado en cuenta y que ojalá algún día salga. Ojalá. Muchas gracias, Sandra, y no les quepa duda que lo que tú has señalado y la compañera anterior, la Paola, son muy buenas ideas. Acá también estoy leyendo que J. Kariman dice, nuestros sueldos deberían ser en UF. Mi estimado, o sea, ojalá, dijo el guaso, pero sería un poco difícil. Pero sí, podría plantearse también. Podría plantearse, ¿por qué no? Si nosotros pagamos nuestras deudas en UF, ¿por qué no podríamos ganar en UF, no? Un correlato de justicia también. Ahora, si ganamos en UF, cambiarían la unidad para cobrar los créditos. Claro, Le pondrían UF al cuadrado. Exactamente, el capitalismo siempre vence. Bueno, y después tenemos otro comentario. Bueno, ahí me dice Carimán. Juan Carimán. Juan Carimán. Sí. La Grimi tiene su mano levantada. Ya, la Grimi, ya. Ahí está escribiendo. Me parece que esta sería una buena instancia para establecer el tema de más o menos... ¿Verdad? En el pago de viáticos, dice.
Igualdad en el pago viático. Sí, eso ha sido algo también Claro. discutido, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los grados y con los escalafones que discriminan también, ¿no es cierto? Entonces, como que si tú ganas más, puedes ir a un lugar mejor, si eres profesional, que si un técnico tiene que ir a alojar y el alojamiento cuesta lo mismo, la comida cuesta lo mismo, y sin embargo tienen menos recursos para poder solventar esos gastos. Entonces, Justamente esos son todos los elementos que han provocado las insidias, ¿ah? Que te provocan la división, que te provocan todo este resquemor. Entonces, tenemos que tratar de, por eso es que nosotros hicimos el esfuerzo de sincerarnos y decir que reconozcamos también autocrítica nuestra, pero también, ¿no es cierto?, la justicia para todos los que integramos la administración pública. Y aquí dice algo de la póliza de fidelidad funcionaria que sea pagada sí. por el servicio. Claro, lo que pasa acá, Grimi, la propuesta de nosotros es que aquellos que tienen a su cargo caudales públicos, como es el caso de los que tienen que en el DAF, por ejemplo, en la Administración de Finanzas, tienen a cargo el manejo de caudales, esas personas van a tener una asignación a su vez especial, como lo que planteamos, uno de los elementos a considerar. Entonces, en ese caso, a ver, la famosa póliza no es más que un negocio de la externalización de la función pública. No debe haber póliza, no debe haber póliza. En ese sentido es el Estado el que tiene que hacerse cargo. ¿Y qué le pasará al funcionario si, bueno, metió las manos o metió las patas? Bueno, está la aplicación de las sanciones administrativas. Dentro de lo que nosotros dijimos, nosotros todavía no hemos visto ese capítulo. Tenemos que meternos a ver qué proponemos para la parte de la sanción administrativa. Y eso es uno de los elementos. ¿Por qué se pagan seguros, como el caso de los choferes también, respecto de los eventuales daños o perjuicios? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Y por qué una empresa externa, que es una aseguradora? ¿No? Entonces, ahí también tenemos otro gran tema. Sí, esto es muy complejo, estimados compañeros y compañeras, tiene más aristas que... Pero lo importante, yo creo que dentro de todo, que en el fondo tú puedes ir como esta mirada, ir como aplicándola a distintos espacios y ir cuestionando estas cosas que las tenemos tan como dadas. Ahí Claro. decían en el chat, está agonizando el sistema Sí, el capitalista. capitalismo está agonizando, dice la Ruth. Bueno, ojalá Dios te escuche, porque somos San cristianos. Yo no sé si esté agonizando, el capitalismo está casi en el ADN del ser humano como sistema económico. Y de hecho nosotros aquí, que como les dije que los vecinos somos culturos, estamos pensando hacer una unión anticapitalista acá en la zona. Pero para únicamente pensar un sistema económico diferente al capitalismo, y no va a haber, no derechamente hablar de socialismo o de lo que ya conocemos en teoría, pero sí ir buscando alternativas en el mundo de hoy al capitalismo. Viáticos clasistas, también dijo la Margarita. Sí, porque... Bueno, lo que preguntamos. Hmm. Ahí aquí dice la Margarita, cuando hay cajas chicas no hay asignación y te descuentan igual. Claro. Porque esos son estas desigualdades que existen entre la aplicación de la norma en uno y otro servicio, porque no se aplica de la misma manera, compañeros y compañeras. Y ese es un tema. Por eso está la Contraloría llena de consultas y reclamos. ¿Ah? Entonces, en definitiva, la idea de la propuesta es, como ya lo dijimos, integral y universal. Y eso no es cualquier cosa. Para llevarlo a la práctica significa un enorme esfuerzo de codificación y de igualdad, de aplicación del principio de igualdad. No estoy diciendo que todos vamos a ganar lo mismo, eso es imposible, pero sí vamos a partir de una base igualitaria. Y si ganamos algo en diferencia es porque está claramente justificado el porqué. Y a ese porqué llegamos a acuerdo, como los parámetros que estábamos conversando. El Juan estaba poniendo ahí una noticia del año 2008, donde creo que era tú, Claro, que había propuesto sueldos en UF. Claro, y sería para evitar la negociación por el reajuste salarial. Bueno, yo les diría que para evitar el tema del show de nuestro reajuste de cada año, perfectamente, como otros países, como lo dije una vez en Uruguay, se regula el cálculo automático según el ingreso bruto, digamos, del país versus el índice de precio del consumidor.
Y según eso se hace el cálculo y se obtiene el reajuste para todos. Y no hay negociación en esa materia. Las negociaciones quedan para otros elementos. Eso te podría salir a la conversación, Juan, si alguien dijera lo de la UEF, porque también alguien diría, no, pero mira, si para evitar la negociación del reajuste hagamos Una formato, fórmula. digamos, una fórmula para el cálculo de eso. Mm. Y seguimos en peso. Bueno, son varios. En el fondo es tener algún criterio con la realidad respecto de cómo ir adecuando, ir ajustando los sueldos y las remuneraciones al aumento en el costo de la vida, y también lo que tú decías, que eso es otro tema, que es esto de el desgaste que implica para cada persona el trabajo, y el Claro. envejecimiento, porque también eso también te va teniendo costos y, bueno, asumiendo Es el costos de fundamento la vida misma. Ese es un poco el fundamento de la indemnización por año de servicio. Por algo se llama indemnización, que tiene que ver con el daño. Ujú. Pero nosotros le quitamos esa palabra y le pusimos compensación pecuniaria o compensación económica, para que no suene tanto al tema del daño. Pero en definitiva es básicamente lo mismo, y a su vez la diferencia es que nosotros la pensamos tanto para el egreso, por las razones ya dadas, de jubilación o enfermedad, como también para el egreso voluntario, la renuncia o incluso la destitución, que también consideramos que debe ser castigado, pero no en un 100%. Mm. Eso. Bueno, ahí ya no hay más preguntas ni comentarios, así que yo agradecerte nuevamente, María Elena, y a todos los que han participado hoy día ahí atentamente. Lo bueno es que además dejamos grabada esta sesión, así que además de la presentación de la PPT, vamos a tener esta sesión grabada para quienes no hayan podido estar o para quienes quieran volver a revisar algunos aspectos, que creo que igual es interesante. Obviamente estos son propuestas que se están levantando desde los trabajadores, para cambiar el modelo que tenemos hoy día de empleo público, que claramente no es satisfactorio para muchos, pero que quizás le hemos puesto poca cabeza a pensar también en alternativas y en propuestas como las que nos está hoy día presentando María Elena. Así es que en ese sentido es un trabajo muy valioso, muy necesario además, porque para que no se confundan, cuando, por ejemplo, el gobierno hizo hace poco tiempo, ¿no es cierto?, esa encuesta del empleo que tiene que ver con ciertos cambios en las condiciones, a ver qué pensaba la gente, y muchos estaban ahí entusiasmándose con esto de mejor ser código del trabajo, tener indemnización. Claro, pero no es así blanco-negro. ¿Por qué tiene que ser esa la alternativa? ¿Por qué no podemos tener, como dices tú, en el fondo cambiar nuestro estatuto, adecuarlo a lo que nosotros necesitamos, a lo que se requiere para un mejor empleo público? Así es que en ese sentido la invitación yo creo que es súper buena a pensar y al menos con esta propuesta también a derribar un poco como los muros que tenemos a veces nosotros mismos en nuestra cabeza para imaginar posibilidades. Así que en ese sentido yo te vuelvo a agradecer, y a todos y a todas también los que han estado